Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Sagitario. Muchísimas gracias también Sagitario por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Sagitario, es una lectura general. Por lo tanto, tú solamente toma lo que es tuyo. El resto déjalo a Dios y al universo. Y vamos a empezar con los ángeles del amor, mi querido Sagitario. Nos dicen, escucha, contemple su vida amorosa con optimismo, el pensamiento positivo y la fe le traerán lo que es el amor. Es algo que yo siempre vengo repitiendo, cariño, en todos los signos. Es muy importante la fe, es muy importante que tu energía esté vibrando bien, es muy importante tu autoestima también. ¿Por qué te digo? Porque a lo mejor de repente me dices, Richard, ya no creo en el amor, he tenido muchos fracasos, ¿para qué me voy a arreglar? ¿Para qué me voy a cuidar? Si todos los hombres son unos perros, si todas las mujeres son iguales. ¿Para qué? ¿Vale? Entonces nos dicen, tienes que ser más optimista, tienes que creer de que vas a tener una oportunidad, de que las cosas van a cambiar también en la relación, en la comunicación con la persona de tu interés o simplemente con el nuevo amor que ha de llegar lo que es en tu vida, ¿vale, mi querido Sagitario? Entonces tienes que empezar a vivir. Brilla, goza, disfruta, sonríe, porque ¿quién se va a enamorar de una persona que siempre está amargado o amargada? O de una persona que no le gusta comunicarse con los demás. Tienes que empezar a creer. Siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, mi problema es que no me gusta comprometerme, mi problema es que no me gusta salir de mi centro de confort, porque esa es tu energía, cariño. Esta es tu energía, ¿vale? Seas hombre o mujer, esa es tu energía. Siempre pasa lo mismo. Te cuesta comprometerte, te cuesta salir de tu centro de confort, te cuesta creer en los demás y tus motivos tendrás para que no creas en los demás. Pero no vayas a creer que todo el mundo va a cometer los mismos errores. No metamos a todo el mundo lo que es en el saco. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider Waite para vosotros con mucha fe. Vamos a ver, Sagitario, que te noto un poco desconfiado, te noto con malas ganas. Richard, ya no soy ese niñato de antes, ni yo, cariño. ¿Y acaso me he muerto? Tú tienes que disfrutar, goza, vive. Vamos a ver. Me sale la carta del 7 de copas. Ten cuidado que existe una persona que está viendo de repente tu progreso, tu evolución. De repente inclusive se está fijando en tu pareja o sientes que hay una persona que te traicionó. Yo veo que existe una persona que oculta algo, que no es claro, no es sincero, como que tiene algo en su mente, ya sea que a lo mejor desea a tu hombre, a tu mujer, o simplemente desea lo que tú tienes en tu vida. Te envidia, es mala energía, es mala vibra, cariño, es mala vibra. Solo te digo que tengas cuidado, no que te cierres. La carta del loco, la carta de la rueda, la carta del as de copas y tenemos también la carta del 9 de copas. El otro mensaje que te puedo dar, ha llegado el momento de que empieces a plasmar tus sueños, de que empieces a creer lo que es en el amor, porque veo que estás un poquito cerrado o cerrada a los sentimientos, porque esta carta también representa esto, ¿vale? Pero tenemos la carta del loco que me dice, aventúrate, tienes que creer en ti, tienes que confiar, tienes que avanzar, porque te va a llegar una oportunidad, lo que es en el amor, oportunidades divinas, la cual tú vas a tener tranquilidad y estabilidad o vas a decir, esto es lo que yo estaba buscando. El otro mensaje que te puedo dar también, muchos de vosotros van a conocer a una persona que a lo mejor de repente me dice, Richard, no me convence al 100%, siento que me oculta algo. Es muy importante que hagas caso de tu intuición también, ¿vale? Siento que esta persona está conmigo, yo qué sé, por los business, está de repente conmigo por la economía, por el dinero, o simplemente porque quiere probar de este bocado, ¿vale? Porque soy una carne muy codiciada, puede ser también. Pero a mí me dicen, ¿por qué sacas conclusiones? ¿Por qué crees que la historia ya está perdida antes que tú pruebes? Entonces nos dicen,
Atrévete, disfruta. Con esto no te estoy diciendo que te vas a casar con esta persona mañana. No, porque tienes que conocerlo o conocerla. Pero nos dicen, si tú no das el paso, cariño, pues simplemente todo se quedará en tu cabecita loca, pensando, ¿habrá sido bueno? ¿Esta persona me habrá amado? ¿Esta persona todavía me pensará? ¿Y qué tal si me hubiera dado lo que es una oportunidad? Entonces nos dicen, atrévete, sal de tu centro de confort. Tienes que atreverte a una historia, a un amor, a un romance, pero ya tienes que salir de tu comodidad. Cuando tú hagas esto, porque estamos hablando de tu energía, me dice que vas a conocer a una persona o ya estás conociendo a una persona que te va a demostrar los sentimientos como Dios manda, cariño. Vas a ser amado, amada, querido, querida. Pero aquí nos dicen que tú tienes un pequeño problema y luego estás culpando al resto. Richard, no soy feliz. Nadie se ha nacido para mí. Yo no nací para amar, ¿vale? Como diría Juan Gabriel, a mis 16 añoraba tanto un amor que no llegó. Siempre lo busqué. Es esto, ¿vale? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, tan solo fui un loco soñador no más. Entonces, cariño, no te quedes como Juan Gabriel, solamente soñando. Tienes que atreverte, porque el amor ronda tu casa, el amor ronda tu vida, pero a lo mejor te da pereza, yo que sé, arreglarte, hacerte las cejas, darte un baño, te da pereza, cariño. Vamos a ver, vamos a continuar con la lectura. Luego no culpéis al resto diciendo, Richard, no me tuvo paciencia. Yo lo decía que, bueno, solamente nos tenemos que ver una vez a la semana y esta persona quería verme más días. Cariño, trata de buscar el tiempo para que puedas estar con esta persona, porque esta persona tiene interés por ti, porque esta persona es especial para ti. No lo aburras al muchacho o a la muchacha. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver signos con los cuales vosotros están lidiando, van a lidiar. A ver. Vamos a ver signos. Sagitario, siente un Acuario. Tauro. Escorpio. Aries. Cáncer. De repente te estás separando de Cáncer o no sabes si Cáncer te ama. Sale un Cáncer invertido. Y otro Tauro, uno más. Escorpio, perfecto, te enseño las cartas. Creo que a lo mejor de repente a ti la persona que te tiene de cabeza es un Cáncer. Puede ser que me dice, Richard, ¿me amará? ¿No me amará? Esta persona es muy raro, pide tiempo, yo creo que está un poco loco. Sí, los Cánceres estamos un poco locos, pero cuando amamos, amamos, ¿vale? Pero si un Cáncer te dice, esto te lo voy a decir de cajón, si estás lidiando con un Cáncer. Y esto va para todos los signos también, no tan solo para un Cáncer, sino que Cáncer son muy sinceros a veces. Entonces, si una persona, sea el signo que sea, te dice, oye, no pongas mi foto en las redes sociales. No, porque a mí me gusta mi privacidad, no me gusta que el mundo entero se entere de mi vida privada, ¿vale? No me etiquetes, porque yo tengo mis redes sociales solamente para el trabajo y para algunas cosas, pero sin embargo luego ves que pone foto de su amigo, de su amiga, pero a ti no te quiero etiquetar, ¿vale? No te quiero etiquetar. Luego te dice, no podemos salir por el parque, por la calle, mejor nos vemos, yo qué sé, al otro lado de la ciudad o en el campo, que esté más o menos a 100 kilómetros de distancia. Y tú dices, bueno, es especial el amor de mi vida. No te puedo presentar todavía a mis amigos porque ellos son raros, te vas a sentir mal. Vale, siempre busca cualquier pretexto, cariño. Si tú has pasado todo esto y hasta este momento tú no te quieres enterar de que esta persona no quiere nada serio contigo, pues entonces, cariño, el problema eres tú. Te lo digo así, ¿vale? Muchos de vosotros tienen los sentimientos de cabeza. No sé qué le pasa a Richard, no me quiere presentar ante la sociedad. No sé, me faltará un ojo o algo. No, cariño. Simplemente que no quiere nada serio contigo. Tiene otra persona tranquilamente. Esos pretextos a otro perro con ese hueso, ¿vale? O a otra perra con ese hueso. A nosotros no, cariño. Porque ya tenemos una edad, ya tenemos experiencia. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver. Te lo digo, aunque te cueste entender, aunque te duela, una persona cuando busca esos pretextos es porque simplemente no se siente seguro o segura contigo. Vamos a continuar, pero no metamos a todos en el mismo saco. Si hay una persona que está por ti,
Si hay una persona que es todo lo contrario, que al contrario se siente contento tomarse una foto contigo, es porque esta persona te quiere o tiene un sentimiento importante por ti, porque no se avergüenza, porque no tiene miedo. La carta de la reina de copas. La carta del 3 de copas, por Dios. La carta de la reina de bastos, la carta del carro y la carta del loco. Cariño, Dios mío, a falta de pan te llegó lo que es una panadería completa. Yo veo que hay una persona que te propone tener una relación, un amor, pero mi querido Sagitario, te veo envuelto en un triángulo amoroso. Muchos de vosotros de repente, aparte de una persona sincera, tienes otra persona que te remueve todo, ¿vale? Que te hace aullar en plan lobo, en plan loba. Es esto, cariño, porque me dicen, tienes una persona que te ofrece amor sincero, sentimientos verdaderos, pero mi querido Sagitario, siento un acuario, a lo mejor te lo he mencionado, porque de ese rato lo estoy sintiendo, ¿vale? De ese rato lo estoy sintiendo. Si te he mencionado acuario, es porque tú estás lidiando con un acuario como también con un cáncer muy fuerte. Creo que te lo he mencionado. Es porque la energía está ahí. A falta de pan te dan lo que es una panadería. Yo veo que hay una persona, Sagitario, que quiere estar contigo. Hay una persona que te ofrece estabilidad, te ofrece amor. Pero tú quieres seguir picando de flor en flor. O simplemente me dices, Richard, ¿por qué? ¿Por qué cuando yo estoy con una persona, antes no me ladraba ni el perro, nada, ahora que tengo una relación formal o una persona está conmigo, todo el mundo quiere estar conmigo? ¿Por qué es así, cariño? Porque aumenta tu valor. Ahora te vuelves codiciado y codiciada. Es como la bolsa de valores, cariño. Es esto, ¿vale? Como que tu nivel ha aumentado, tu level ha aumentado. Por eso que el perro y el gato te sigue ahora. Porque tienes una persona que te ama, que te quiere, que está por ti, Sagitario, ¿vale? Siento ese acuario muy fuerte. Si vuelvo a mencionar acuario es porque tú estás lidiando con un acuario muy fuerte. O tu ex o tu pareja es acuario. Siento un acuario muy fuerte. A lo mejor le he mencionado de una manera inconsciente. Está metido aquí. Está metido aquí, ¿vale? Es la persona, su energía está aquí. A mí lo que me dice también Sagitario, me dice, atrévete, disfruta, goza, vive, ¿vale? Puede ser que muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, no tengo una relación formal, no sé en qué posición estoy con esta persona, no sé si este amor es real, no sé si simplemente conmigo quiere una aventura. A mí las cartas me dicen, cariño, no te compliques la vida, no te comas la cabeza, que si me ama, que si no me ama, que si voy a tener hijos, que si será mi Romeo, mi Julieta. Simplemente vive, disfruta, goza, rescátate, sal de la rutina, me dicen. Sal de la rutina, ¿vale? Luego vas a entender si esta persona es para ti o no es para ti. Pero mi querido Sagitario, amores te va a llover por montones. Simplemente es cuestión que tú salgas de tu centro de confort, ¿vale? Es muy importante. Es muy importante y ese acuario que está lidiando contigo, ahora voy a preguntar qué es lo que pasa, porque lo siento muy fuerte ese acuario. Vamos a continuar. La carta del 9 de oros, la carta del 3 de oros, la carta de las de espadas y la carta del sacerdote, cariño. ¿Sabes qué estoy viendo? Como dicen esa frase, después de la tormenta llega la calma. Yo lo que estoy viendo, Sagitario, que existe una persona, puede ser que haya sido muy orgulloso, muy orgullosa, vosotros se querían arrancar los ojos, querían arrastrarse por toda la avenida, por todo su barrio, porque encima son escandalosos y escandalosas. Mi querido Sagitario, ¿te gusta el show? ¿Te gusta el show, vale? ¿Te gusta el show? Es esto. Yo veo que esta persona viene a tu vida a pedirte por favor reconstruir otra vez la relación, tener contacto contigo. Siento que para muchos de ustedes de repente implica inclusive un vuelo, ¿vale? Puede ser que la persona de tu interés está en otra ciudad muy lejano o está lo que es en otro país. Se pone en contacto contigo, vas a recibir algún tipo de contacto, de mensaje o de noticia, pero te va a pedir una oportunidad. Volver a reconstruir otra vez la relación entre vosotros dos. Esta persona viene cambiado, esta persona viene renovado o renovada y quiere tener una relación seria con vosotros. Es esto. Por eso nos decían ya desde un principio, mi querido Sagitario, tienes que confiar en el amor, tienes que confiar en esta persona, tienes que confiar en este cambio que te viene. Porque yo veo que esta persona viene renovado o renovada. Alguien viene a tu vida con un cambio radical, pero quiere una historia contigo, quiere vivir contigo. Muy bien.
Voy a preguntar qué está pasando con Acuario, ¿vale? Porque Acuario es muy fuerte la energía y quiero saber. A ver, ¿por qué Sagitario siento que la mayoría está lidiando con un Acuario? ¿Por qué me sale su signo? Que ya parece, yo qué sé, una cepa ahí. Vamos a ver. Sagitario y Acuario, ¿qué está pasando entre ellos dos? ¿Qué está pasando? A ver, ¿por qué? ¿Por qué siento ese Acuario? Vamos a ver con Sagitario. ¿Por qué? Listo. Me dice, muchos de vosotros, la persona de tu interés, Acuario, o tú te estás liberando, mi querido Sagitario, de este Acuario, estás dejando a este Acuario, o simplemente viene a tu vida a pedirte lo que es una oportunidad, un rescate. Es esto, ¿vale? Esta historia está como muy ligado. Creo que muchos de ustedes se están separando de un Acuario en estos momentos, o sientes que la historia se ha terminado, o simplemente ha aparecido otra vez Acuario, lo que es en tu vida, Sagitario. Por eso que no se me sale de la cabeza. Es imposible, lo tengo ahí. Quiere oportunidades. Voy a darte lo que es iniciales. Voy a darte lo que es iniciales, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Pero qué fuerte el Acuario, como diciendo, dile que estoy aquí, dile que quiero volver. Hay un grupo de ustedes que a lo mejor me dice, Richard, yo lo tengo bloqueado, está aislado, aislada de mí, pero sin embargo, cariño, aunque tú lo bloquees, va a buscar otro medio de comunicación para tener contacto contigo. La letra D, la letra B, la letra V, la letra Q y la letra... Mira, lo que te decía, alguien vuela, alguien va a hacer un viaje internacional o nacional, pero tiene que coger lo que es un avión. Alguien quiere venir, o a lo mejor me dice Richard, no, últimamente me ha venido su recuerdo, su pensamiento, últimamente lo pienso mucho este cucaracho, puede ser también esto, ¿vale? Que está rondando tu cabecita loca. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué nos dice en el tarot Celtic para vosotros. A ver. Vamos a ver, vamos a ver. La carta del mundo. Todo lo que tú quieras, Dios y el universo te lo va a otorgar. Se cierran ciclos también. La carta del 5 de pentáculos, la carta de la templanza, la carta del 8 de copas, la carta de la reina de copas. Siento que hay un grupo de ustedes que la historia se terminó, se cerró un ciclo, tú lo has pasado mal, ellos también lo están pasando mal. Esta situación implica de que vosotros tengan lo que es una conversación o que simplemente las cosas se pongan en orden. Yo lo que estoy viendo, Sagitario, que hay una persona que a lo mejor rechazó tu amor, hay una persona que a lo mejor no te supo comprender, vosotros terminaron, cada uno está sufriendo en su lado, en su lugar, en su casa, tan separados, pero sin embargo, el destino les vuelve a unir, se rescatan. Veo que esta persona siente de que tú eres especial en su vida. Sí, es esto. Vamos a continuar, cariño. Te voy a dar lo que es las características. Vamos a ver. Qué fuerte ese Acuario, ¿no, Sagitario? Ya me contarás, ¿vale? Ya me contarás. O a lo mejor me dice Richard, no es que esté de pareja, simplemente que este Acuario siento que siente algo por mí o está vibrando mal conmigo. A lo mejor tienes problemas con un Acuario. Me sale la carta de la justicia. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Puede ser que tenga rasgos asiáticos, los ojos chinitos, piel trigueña o piel blanca, cabello largo, negro. Esta persona tranquilamente, de repente puede ser que trabaje algo relacionado con la justicia o simplemente su trabajo está relacionado con las leyes o documentación o vosotros tienen que tomar una decisión o están de repente en trámites legales con esta persona. Muchos de ustedes de repente me dicen, Richard, le falta madurez a esta persona. Puede ser que a lo mejor hay una diferencia de edad y entonces esto te asusta o simplemente a esta persona le falta evolucionar, le falta crecer. Muchas veces te viene con la misma historia, que le perdones, que le des tiempo, pero luego otra vez comete los mismos errores. Esta persona puede ser menor de 35 años, piel blanca, tiene ojos claros, de repente verdes o azules, vive cerca del mar también, o su trabajo está relacionado cerca de la costa o del mar. Se viste de una manera sport. Puede ser que esta persona esté en un sitio donde actualmente hace fresco o están por entrar lo que es en la primavera. Sí, están por entrar lo que es en la primavera, ¿vale? No es verano porque veo que está un poco abrigado.
Muchos de vosotros también están lidiando con una persona que puede ser de elemento agua. Me vuelve a salir rasgos asiáticos, cabello negro, largo. Puede ser que esta persona vive cerca de la costa, pero también hay lagos, hay lagunas. Lo has dado muchas oportunidades, ahora ellos o ellas vienen a tu vida a pedir lo que es una oportunidad, pero creo que tú estás un poco cansadito o cansadita y me dices, Richard, no quiero volver a repetir el mismo plato de dolor. Esto es lo que me sale, cariño. Bendiciones de corazón, mi querido Sagitario. Ese acuario es muy fuerte, lo sigo sintiendo. Hay algún asunto pendiente que tienes que resolver con ese acuario, ¿vale, Sagitario? Bendiciones, un fuerte abrazo y te me cuidas. Hasta la vista.